Dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es un texto, mis hermanos, que la mayoría de nosotros hemos leído, si no es que todos los que estamos aquí. Es un texto del que seguramente hemos escuchado prédicas. Incluso es un texto que seguramente nos sabemos de memoria. Por lo que puede haber la tentación en algunos de pensar, este texto ya me lo sé, ¿qué más podría aprender? Pero mis hermanos, no debemos de pensar así, con este ni con ninguna porción de las Escrituras, porque aún no conocemos de Dios todo lo que podemos conocer. De hecho, el Señor para eso nos da una vida eterna, mis hermanos, entre muchas cosas, para conocer eternamente a nuestro Dios glorioso e infinito. Entonces el Señor siempre nos enseña cosas nuevas, aun con textos tan conocidos como este. Y también tenemos que tomar en cuenta, mis hermanos, que así como este es un texto muy conocido, también es un texto mal entendido por muchos evangélicos, porque es necesario estudiarlo, entenderlo, meditarlo cuidadosamente, para que cada vez que lo usemos bien. El apóstol Pablo inicia diciendo, y sabemos. Y no es que aquí él esté dando por sentado que lo que él va a decir a continuación ya lo sabemos. Porque hubo una vez en que usted leyó este texto por primera vez. Y cuando lo leyó y dijo, y sabemos, no sabía lo que venía enseguida. Entonces, como dice John Murray, lo que el apóstol nos quiere decir es que la verdad que va a ser afirmada no puede ser contradicha. Es lo que él dice. Y la verdad a la que se refiere es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es una verdad que ninguno de los que aman a Dios puede negar. Es una verdad que ninguno de los que aman a Dios puede contradecir. Es una verdad que tiene que ser aceptada por todos los que aman a Dios. Y la verdad es que a este grupo de personas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y como vemos, esta promesa no es para todos. Es una promesa particular, es para un grupo específico de personas, es para los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los creyentes. Solo los creyentes aman a Dios. Y todos los creyentes, sin excepción, aman a Dios. Porque esta promesa es para todos ellos y para nadie más. Dice Douglas Moo, la expresión los que aman a Dios es simplemente un modo de describir al pueblo de Dios. Y no es un requisito de la promesa. No es que Pablo esté diciendo que Dios obra solo para beneficio de los creyentes que le aman lo suficiente. Fin de la cita. O sea, no tenemos que entrar a este texto pensando, no sé si pensando, sí sé que soy un hijo de Dios por la gracia de Él. Sé que Él me ha dado la fe, que me ha rescatado, que me ha santificado. Pero no sé si lo amo lo suficiente como para que todas las cosas me ayuden a bien. No. Cuando dice a los que aman a Dios, ¿a quién se refiere? A los creyentes. Y todos los creyentes aman a Dios. Entonces, si tú has sido regenerado, si tú has puesto tu fe en Cristo, esta promesa es para ti. Todas las cosas te ayudan a bien. Esta promesa no depende de si tú tienes 1 año en la fe o si tú tienes 30 años en la fe. Es una promesa para todos los creyentes, sin excepción. Si tú estás en Cristo, tú amas a Dios. ¿Amas a Dios? Entonces esta promesa es para ti. Sabemos que con el tiempo nuestro amor por Dios va creciendo. Pero de nuevo, esta promesa no se cumple más en aquel creyente que ama más
y no se cumple menos en aquel creyente que ama menos. Es una promesa para todo creyente. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque esta promesa no depende de nuestro amor por Dios. Imagínense si así fuera. Sino del amor de Dios por nosotros. El amor de Dios por cada uno de nosotros es un amor eterno y es un amor inmutable. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, Dios te ama hasta lo sumo, mi hermano. Dios no te ama más si te portas bien y no te ama menos si te portas mal. La prueba es Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, mis hermanos, Dios mostró su amor por nosotros cuando éramos aún pecadores, cuando ignorábamos a Dios, cuando no queríamos saber nada de Dios, cuando éramos sus enemigos, cuando no hacíamos ningún bien, mis hermanos, cuando todas nuestras buenas obras eran como trapos de inmundicia, Él nos amó. Y la prueba más sublime es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando aún en nuestro pecado, el Señor nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito a morir en nuestro lugar. Por eso, si tú eres un verdadero creyente, de nuevo, Dios no te ama más si te portas bien y no te ama menos si te portas mal. Dios te ama hasta lo sumo. Recordemos esto cuando tengamos un mal sábado. Como creyentes muchas veces tenemos algún disgusto o eso, un mal sábado, lo primero que viene a la mente es no venir el domingo, como si dependiera de nosotros. No, o sea, no hagas que tu fidelidad dependa del cómo tú te sientes. Tu fidelidad debe estar sostenida en la verdad de la palabra de Dios. Sí. O sea, no deshojemos a Dios como en una margarita. Hoy estoy bien, hoy me ama, hoy estoy mal, hoy no me ama. No, así no es Dios. Él nos ama eternamente y hasta lo sumo, mis hermanos. Por eso es que venimos a adorarle. Recordemos que nuestra vida vieja, cuando estábamos entregados a los placeres de la carne, cuando seguíamos la corriente de este mundo, Él ya nos amaba. Y fue por su amor que envió a su Hijo a morir por nosotros. Como dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como sabemos, la propiciación es el aplacamiento de la ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros por nuestros pecados, pero fue el amor de Dios por los creyentes lo que lo movió a enviar a su propio Hijo a morir en una cruz. El Hijo no murió para lograr que un Dios airado nos amara, no, sino porque Dios nos ama, es que Él envió a su Hijo. Entonces, al leer la expresión los que aman a Dios, debemos saber que la promesa no es universal, sino específica. Es para los creyentes. Y es para todos los creyentes sin excepción. Porque esta promesa no depende de nuestro amor por Dios, sino de su amor por nosotros. Y su amor por nosotros es un amor eterno y es un amor inmutable. Algo más, mis hermanos, muy importante. El amor de Dios por nosotros es un amor soberano. Un amor soberano. Eso quiere decir que Dios gobierna todas las cosas, todo lo que sucede para nuestro bien. El amor por nosotros es un amor soberano. Ese amor sublime de Dios por nosotros, ese amor que lo llevó a entregar a su propio Hijo por nosotros, es lo que garantiza o es la prueba para nosotros de que todos los acontecimientos que ocurren en nuestra vida son para nuestro bien. Escucha, mi hermano, todos los acontecimientos, hasta los más mínimos detalles, Dios en su bendita providencia los usa para nuestro bien. Dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Con respecto a esto dice John Murray, todas las cosas no pueden restringirse, incluye todas las cosas. Aunque las cosas contempladas en este texto son particularmente, y escucha mi hermano,
el sufrimiento y la adversidad que experimentan los creyentes. Fin de la cita. O sea, lo que dice John Murray es todas las cosas incluye todas las cosas. Pero de manera particular, ¿qué es lo que incluye? El sufrimiento y la adversidad que enfrentamos todos en esta vida como creyentes. Y esta afirmación de John Murray obviamente tiene soporte en la Escritura. Basta con que leamos Romanos 8, 17 y 18. Muévete ahí, por favor. Dice Romanos 8, 17 y 18. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ve, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ve lo que afirma. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces vemos que Pablo, buscando dar aliento al pueblo de Dios en sus sufrimientos y en sus adversidades, va a mostrar con estos 3 versículos, Romanos 8, 28 al 30, cómo nuestra peregrinación actual por este desierto, mis hermanos, está enmarcada o está dentro de ese plan determinado, de ese plan invencible que tiene Dios para nosotros. O sea, un plan que tiene para nosotros que está contenido por 2 enfoques. El amor soberano de Dios por su pueblo, en su decreto eterno, y por la glorificación en Cristo en la era venidera. Es lo que abarca el amor de Dios por nosotros, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. De nuevo, buscando dar aliento, ¿por qué? Hermanos, aprendimos, ¿verdad?, a lo largo de la epístola de Primera de Pedro. O sea, por caminar en santidad, seremos calumniados, quizás atacados, ¿sí? Seremos apartados. Este miércoles de oración, Aldo oraba y decía: Señor, no sabemos si este gobierno traerá cambios de leyes que impidan o que al menos imposibiliten o hagan no tan fácil que nos reunamos. Es algo que es posible. De hecho, ha habido intentos de ley, mis hermanos, que han sido frenados. Es algo que es posible. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces el apóstol, de nuevo, dando aliento en estos sufrimientos, adversidades que vamos a enfrentar en nuestro peregrinaje a la gloria. Él nos dice que ese plan soberano de Dios para nuestra vida está enmarcado por 2 cosas. Por el amor soberano de su pueblo en su consejo eterno. Y por la glorificación en Cristo en la era venidera, hermanos. O sea, siempre hemos estado en las manos de un Dios soberano, todopoderoso, que nos ama hasta lo sumo. Sigue comentando John Murray. Muchas de las cosas comprendidas en todas las cosas son malas en sí mismas. ¿Sí? O sea, no dice el apóstol, sabemos que todas las cosas son buenas. No, ¿qué dice? Sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Por eso dice John Murray, repito, las cosas comprendidas en todas las cosas, muchas de ellas son malas en sí mismas. Muchas de ellas. Los ataques en sí mismos no son buenos. El pecado contra nosotros en sí mismo no es bueno. La enfermedad no es buena en sí misma. La pérdida de un ser querido no es buena en sí misma. Pero sigue comentando John Murray. Es la maravilla de la sabiduría y de la gracia de Dios que, al tomarlas en conjunto, obran para nuestro bien. Ningún detalle obra en última instancia para mal del pueblo de Dios. En última instancia. Al final, solo el bien de su pueblo, ese será el resultado. Fin de la cita. Entonces, mis hermanos, todas las cosas incluyen la pérdida de un empleo, incluyen la enfermedad, el rechazo de nuestros familiares por ser cristianos, la pérdida de un ser querido. Todas las cosas, mis hermanos, aunque sean malas en sí mismas, están bajo el gobierno soberano de Dios. Del que dice la Escritura, que el corazón del rey en las manos de Dios es como agua que va por canales. O sea, el rey decide libremente, pero no solo decide lo que Dios ya decretó. Estamos en manos de ese Dios soberano que dice la Escritura que la hoja del árbol no cae si Él así no lo ha establecido.
hasta el más mínimo detalle. Pero de nuevo, aquí estamos haciendo enfoque, el énfasis es en qué, en el sufrimiento y la adversidad que llega al creyente. Entonces, todas las cosas, mis hermanos, aunque sean malas en sí mismas, están bajo el gobierno soberano de Dios. Y de Él, de Dios, depende que el resultado final sea nuestro bien. En el amor soberano de Dios y en su sabiduría, todos los acontecimientos de nuestra vida convergen y contribuyen a un solo objetivo, piénsalo, a nuestro bien. Es lo que dice este texto. Esto lo vemos ejemplificado en la vida de José. Como sabemos, sus hermanos lo vendieron por celos a los madianitas. Pero ve, ellos lo llevan, los madianitas, a Egipto. Ya en Egipto, Jacob fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y fue encarcelado. Después interpreta los sueños de Faraón y es ascendido José como primer ministro. Y así es como él salva, como Dios lo usa para salvar a su pueblo, al pueblo de Israel, de una hambruna. Al final todo esto José lo entendió y dijo a sus hermanos en Génesis 50:20, dijo: vosotros pensasteis mal contra mí. Ellos pecaron contra José. Querían matar a José. Después deciden venderlo. Pero vean, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. Sobre esto, R.C. Sproul escribió lo siguiente: ¿qué habría ocurrido en la historia del mundo si Jacob no le hubiese dado un manto de colores a José? Él plantea esta pregunta y sigue diciendo: sin manto no hay celos. Sin celos no hay una traidora venta de José a los comerciantes madianitas. Sin venta de José a los comerciantes madianitas, no hay descenso a Egipto. Sin descenso a Egipto no hay encuentro con Potifar. Sin encuentro con Potifar no hay problemas con su esposa. Sin problemas con su esposa no hay encarcelamiento. Sin encarcelamiento no hay interpretación de los sueños de Faraón. Sin interpretación de los sueños de Faraón no hay ascenso al cargo de primer ministro. Sin ascenso al cargo de primer ministro, no hay reconciliación con sus hermanos. Sin reconciliación con sus hermanos, no hay migración del pueblo judío a Egipto. Sin migración a Egipto, no hay multiplicación. Y no hay éxodo desde Egipto. Sin éxodo desde Egipto, no hay Moisés, no hay ley, no hay profetas y no hay Cristo. Y pregunta R.C. Sproul: ¿crees que el suceso del manto fue un accidente en el plan de Dios? Fin de la cita. Dios ha dispuesto todo para nuestro bien. Piensa, mi hermano, aún las acciones pecaminosas de los hermanos de José fueron para el bien de su pueblo. Ellos pecaron porque ellos decidieron pecar. Sabemos, Dios es soberano sobre todas las cosas, todo lo que sucede, pero Él no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado, Él no tienta a nadie. Cada hombre en su libertad toma sus propias decisiones. Los hermanos de José deciden pecar. Pero de nuevo, es la maravilla, mis hermanos, de la soberanía, de la sabiduría de Dios, que ese mal, Él lo encamina a bien. De tal forma que aún esas acciones pecaminosas están en su decreto. Todo, hermano, todo lo que sucede está en el decreto del Señor. De nuevo, los hermanos de José pecaron. Dios no tuvo nada que ver con su pecado. Pero el pecado de ellos mismos, Dios lo encaminó para el bien de ellos mismos. Porque fueron librados de la hambruna, ¿lo ven? Claro que este no es un aliciente para que entonces pequemos, ¿verdad? Digamos, bueno, voy a pecar, todo. No. Es para que nos maravillemos del Señor y sepamos que en sus manos, hermanos, todo ayuda a bien. Ciertamente pecaremos muchas veces.
y nos arrepentiremos y veremos una vez más la gracia de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. El pecado de los hermanos de José, Dios lo encaminó para el bien de José, quien ascendió al cargo de primer ministro. Ese pecado Dios lo encaminó para el bien de todo su pueblo. Y como ya dije, seguimos la historia de todo el pueblo amado por la eternidad. Porque todos los acontecimientos históricos convergen en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido rescatados del mundo, pero seguimos viviendo en él. Y Dios, de nuevo, sin tener nada que ver con el pecado, gobierna aún las acciones pecaminosas de los hombres. Todo eso lo encamina para nuestro bien. Y vemos esta verdad, mis hermanos, en nuestro mayor bien, en la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hechos 4, por favor, 27 y 28. Mira lo que dice la palabra de Dios, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Y para qué se unieron todos ellos contra Jesús? Para matarle. Pero vean lo que dice el 28. Para hacer cuanto tu mano, la mano de Dios, y tu consejo, el consejo de Dios, habían antes determinado que sucediera. Entonces sí, vivimos en un mundo caído, lleno de maldad. Pasaremos por angustias, por tribulaciones. Hay muerte a nuestro alrededor. Pero todo eso Dios lo encamina para nuestro bien. Ahora, mis hermanos, no tenemos que pensar en cualquier bien. Porque yo sé que hemos usado muchas veces este texto para dar aliento a otros. Pero quizás lo hemos usado mal. No pensemos que si Dios nos quitó el trabajo, es porque va a darnos un mejor trabajo. No es ese el bien al que se refiere Pablo. Quizás lo mejor para tu vida es que ganes menos dinero para que dependas más de Dios. No pienses que si Dios evitó que te casaras con tu príncipe azul, es porque te tiene preparado otro príncipe más azul. Quizás lo que Dios tiene preparado para ti es una vida dedicada a su servicio. No pienses que si Dios impidió que entraras a esa universidad es porque tiene preparada una mejor universidad. No. El bien no es lo que pensemos nosotros. Es un bien mucho mayor, mis hermanos, al que podríamos pensar nosotros. Leamos de nuevo Romanos 8, 28 y 29. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No es el bien que nosotros pensemos, es el bien que Dios tiene en su propósito. Dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, y aquí está el bien, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El bien que Dios se ha propuesto para nosotros, mis hermanos, es ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Ves? Ese es su propósito. Y nada puede frustrar los planes de Dios. Dios tiene una voluntad soberana que no puede ser resistida por nadie. Dios logra todos sus propósitos, como dice el Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces, si Dios tiene el propósito de hacerte a ti, mi querido hermano, conforme la imagen del Señor Jesucristo, Él va a lograr su propósito. Por eso es que las cosas al momento no pueden ser agradables, pero tenemos que pensar en las cosas eternas, como Dios las ve. Pensar en lo que Él va a lograr por medio de esa prueba, de ese sufrimiento por el cual estemos pasando. ¿Y qué va a lograr Él? Acercarnos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el amor soberano de Dios se está moviendo decisivamente hacia la meta, mis hermanos, más alta concebible para sus hijos, para nosotros, para los hijos adoptivos, ser conformados a la imagen del Hijo unigénito.
ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso define el destino para el cual son designados los amados por Dios. O sea, mis hermanos, nuestro glorioso destino es ser como Cristo. Ese es el título del mensaje. Nuestro glorioso destino es ser como Cristo. Hasta aquí, mi hermano. Piensa por un momento en cada situación adversa por la que tú has atravesado o por la que estés atravesando. En cada tribulación, en cada sufrimiento, falta de empleo. Quizás en esos momentos no entendiste o te preocupaste o te quejaste o te conmiseraste diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Que acaso Dios no me ama? Si esa ha sido la reacción que hemos tenido ante estas situaciones adversas que como hijos de Dios hemos enfrentado, es porque no hemos visto estos acontecimientos como realmente lo son. Lo que ocurre en nuestra vida no son sucesos sin propósito. Son sucesos que están siendo gobernados en su totalidad por un Dios que nos ama eternamente. Si nos hemos abatido en esos momentos, es porque no hemos meditado en que Dios está encaminando todo eso para el mayor bien posible en nuestras vidas, que es que ser conformados a la imagen de su Hijo. Pensemos en nosotros, mis hermanos, como si fuéramos una pieza de mármol. Y piensa en cada aflicción que ha llegado a nuestras vidas, como ese cincelazo de Dios que tiene todo dominio en sus manos y que con ese golpe está quitando el pecado y aquello que nos estorba, aquello que nos aleja de ser hechos como Jesús. Entonces Dios no nos está moldeando a pesar de las tribulaciones. Dios nos está moldeando por medio de las tribulaciones. Es lo que Él usa para cincelarnos y quitarnos todo eso que nos estorba, todo ese pecado, lo que nos impide amar a Dios, mis hermanos. Vayamos a Hechos 14, por favor. Hechos 14, versos 19 al 22. Dice: entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, ¿por qué, mis hermanos? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicando el evangelio. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio, siguió haciendo las mismas cosas por las cuales él había sido apedreado. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ante la muerte de un ser querido, no hay mayor consuelo para el creyente que saber que Dios no ha dejado de amarlo. Y no queremos ser insensibles ante ese suceso, como el que está pasando nuestra hermana Priscila. El mayor consuelo que le podemos dar es decirle: Dios no te ha dejado de amar. Dios está usando esto precisamente para acercarte más a Dios, para llevarte a la meta más alta concebible, ser hecha conforme a la imagen de tu Señor Jesucristo. En este momento de duelo seguramente no sabremos cómo es que Dios está logrando eso, pero tenemos que estar seguros de que Él lo está haciendo, porque eso es lo que nos dice su palabra y Él no miente, mis hermanos. Quizás Dios use ese dolor para que ella después pueda consolar a otros que estén pasando por eso mismo. Quizás Dios use esa pérdida dolorosa para que ella comparta con mayor pasión y con mayor urgencia el evangelio de Cristo. Hoy nuestra hermana Mireya no pudo venir. Me avisó nuestro hermano Luis que está en una crisis, hermanos. Yo puedo ver. Dios ha usado eso para acercar tanto a Mireya como a Luis más
para ponerse más de rodillas y rogarle más y depender más del Señor. Quizás eso ha movido a nuestra hermana Mireya. Y la gloria para Cristo, hermanos, pero estoy poniendo que cuando ella pueda venir aquí, ella verdaderamente le dé gracias al Señor porque puede estar aquí entre nosotros. Que ella anhele cada domingo estar con nosotros, mis hermanos. Esos momentos que ella tiene de salud, soy seguro que Dios le ha movido a ser mucho más agradecida por esos tiempos. A entender que todo eso es por gracia. Quizás cosas que muchas veces nosotros damos por hecho. El Señor es tan bueno con nosotros. Algunos de nosotros nos da muy buena salud. Gracias al Señor. Pero podemos perder de vista que todo es por gracia. Seguro en eso ha movido a nuestra hermana. Ahora imagínate recordar. Otra cosa que seguramente, no he platicado, pero seguramente otra cosa es que ella anhela que venga Jesús pronto. ¿Sí o no? Anhela que su cuerpo sea glorificado. Anhela correr y dar brincos en los pastos verdes de la Nueva Jerusalén. Dios lo usa para el bien. Todo lo que sucede. Pidamos al Señor que renueve nuestra mente con esto. Que no tengamos duda de que las aflicciones son usadas para nuestro bien. Entre más renovemos nuestra mente con eso, más encontraremos sumo gozo. No dice gozo la palabra, dice sumo gozo en las mismas pruebas. Vamos a Santiago, por favor. Santiago 1. Dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y mis hermanos, como hemos visto, ese sumo gozo no lo hallaremos en la prueba misma. La prueba es dolorosa. La muerte es mala. Los ataques contra nosotros son malos. Ahí no está el gozo. El gozo está en lo que producirá en nosotros esa prueba. Como dice Santiago 1:3-4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Y qué es ser perfectos y cabales si no es ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Y como mencioné muchas veces, no sabremos de qué manera está actuando. Pero eso debe de llevarnos a que acercarnos a Dios en oración. Como dice Santiago 1:5 en adelante. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entender. Dios, ¿qué pecado me estás quitando? O sea, ¿qué quieres que corrija en mi vida? Pero pida con fe, dice. Con fe. De que nada se ha escapado de las manos de nuestro glorioso Dios soberano y de que todo eso lo está usando para nuestro bien. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, mi hermano, todo lo que Dios ha orquestado es para llevarnos a la glorificación, a la transformación del cuerpo de nuestra humillación a la semejanza del cuerpo de la gloria de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Ahora, mis hermanos, nadie que no sea salvo puede ser conformado a la imagen del Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Nadie que no sea salvo puede ser conformado a la imagen del Hijo. Es decir, tienes que ser salvo para que puedas ser conformado a la imagen del Hijo. Entonces, si el propósito de Dios es llevarnos a la gloria, entonces nuestra salvación siempre ha estado en las manos amorosas de nuestro Dios soberano. ¿Sí lo ven? ¿Cómo podría Dios tener un propósito tan sublime que es hacernos a la imagen del Hijo y dejar la salvación en nuestras manos? No. Entonces vamos a leer de nuevo Romanos 8, 28-29. Y vamos a notar que en estos versículos el Espíritu Santo deja claro
que la gloria de la salvación de los pecadores es solo de Dios. Solo de Dios. Vean, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. ¿El propósito es de quién? De Dios. Son llamados ¿por quién? Por Dios. Porque a los que antes conoció, y vamos a ver ahorita que esta palabra significa a los que antes amó, también los predestinó. ¿Quién fue el que predestinó? Dios. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó Dios, a estos también llamó Dios. A los que llamó Dios, a estos también justificó Dios. Y a los que justificó Dios, a esto también glorificó Dios. Solo Dios actúa en estos eventos que estuvimos leyendo. ¿Sí? Solo Dios actúa, solo Él decide amar. Fue su decisión amarnos. Fue su decisión escogernos, fue su decisión predestinarnos. Fue su decisión llamarnos, justificarnos y glorificarnos. Ninguna actividad humana aporta nada aquí ni contribuye en nada aquí. ¿Cierto? Y la secuencia que sigue el apóstol representa parte del orden de la aplicación de la salvación. Y Pablo menciona solamente 3 elementos de la aplicación de salvación a nuestras vidas. ¿Qué menciona? El llamamiento, la justificación y la glorificación. Pero son cruciales. O sea, y sirven para el propósito que tiene el apóstol con este verso. Él está delineando ese plan de salvación desde su origen en el amor eterno de Dios hasta su consumación en la glorificación de los hijos de Dios. Es lo que él está haciendo. ¿Sí? Su propósito no es dejar aquí de manera exhaustiva toda la bendita obra que el Señor hace en nuestras vidas. Los quiere dejar claro. Ve, o sea, tu salvación tiene el origen en el amor eterno de Dios. Y tiene su consumación en la glorificación de los hijos de Dios. Es lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo. Pero ya vimos, la gloria de nuestra salvación es solo de Dios, solo de Él. Ya vimos, a los que aman a Dios, o sea, Pablo lo usa para referirse a ¿quiénes? A todos los creyentes. Y ya vimos que si amamos a Dios es porque Él nos ama primero. Y justamente el amor de Dios por nosotros, mis hermanos, es lo que menciona Pablo en primer lugar en el versículo 29. Cuando dice, porque a los que antes conoció. Cuando Pablo dice a los que antes conoció, se refiere al amor eterno de Dios por nosotros. Lo menciono porque este conocimiento de antemano es mal entendido, es mal usado por muchos evangélicos. Dice Douglas Moo lo siguiente, dice, algunos intérpretes de las Escrituras insisten en que Dios supo algo sobre nosotros antes del tiempo y sobre esa base nos predestinó. Sigue diciendo Douglas Moo. Por regla general, lo que se piensa es que Dios sabía de antemano que cierta persona respondería positivamente al Evangelio, creería y por eso lo predestina. Fin de la cita. Sabemos, hermanos, eso lo creen muchos evangélicos. Verdaderamente, muchos evangélicos. Pero hemos estado viendo, mis hermanos, que Romanos 8, del 28 al 30, nos habla de la soberanía del amor de Dios por su pueblo. Un pueblo amado desde la eternidad. Y en ese amor soberano, Dios va a llevar a su pueblo del sufrimiento hasta la gloria misma de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso es que Él ha orquestado todas las cosas, todo lo que sucede para nuestro bien. Y está incluida nuestra salvación. Entonces piensa, mi hermano, en medio de esta cadena gloriosa de salvación, algunos quieren irrumpir en la cadena y meter ahí la soberanía del hombre. ¿Ves? Con que en última instancia todo depende de si el hombre acepta o si el hombre rechaza. No es así. Dios tiene un propósito. ¿Cuál es su propósito? Hacernos conforme a la imagen del Hijo. Él lo va a lograr y nadie puede impedirlo. Y para que lograr su propósito nos tiene que salvar. Entonces la salvación estaba ya en su decreto, mis hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Entonces, cuando Pablo dice a los que antes conoció, está usando este conocer como se usa en las Escrituras.
En la Biblia, el conocimiento de Dios alude a menudo al establecimiento de su relación personal, de la relación personal íntima de Dios con alguien. Dice Amós 3:2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Sí? Dice Amós 3:2 de nuevo, a vosotros, a los israelitas les dice, solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Pero Dios conoce todo de todas las familias de la tierra, ¿cierto? Entonces lo que dice este texto es que solo con Israel había entrado en una relación personal e íntima. Ese mismo texto, Amós 3:2, lo traduce la Nueva Versión Internacional de la siguiente manera. Dice, solo a ustedes los he escogido de entre todas las familias de la tierra. Conocido, escogido. Por eso es un teólogo que es Cranfield, dice, este conocimiento de antemano del cual habla Romanos 8:29, es ese conocimiento especial de una persona, lo cual equivale a la gracia electiva de Dios. ¿Ves? El amor porque nos amó, o sea, tuvo esa gracia de elegirnos para ser que salvos. Sigue diciendo este teólogo, tal conocimiento previo, ese conocer de antemano, es virtualmente lo mismo que la elección. Lo podríamos leer porque a los que antes conoció, es decir, escogió, también los predestinó. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, con esta frase, a los que antes conoció, Pablo quiere que pensemos en el amor eterno de Dios por nosotros. Es lo que Él quiere que traigamos a nuestra mente. Dios me ha amado desde la eternidad. Un amor que lo llevó a escogernos y a predestinarnos para ser hechos como Jesús. Entonces, mis hermanos, la decisión de Dios de iniciar una relación personal con nosotros lo llevó a su vez a la decisión de predestinarnos. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Ven? Aquí la palabra predestinó es priorizó en el griego y significa decidir de antemano, establecer una meta, establecer un destino, eso es lo que significa. Y Pablo explica la meta, ¿cuál es? Ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es por eso que la última etapa en la redención cristiana es la glorificación. Es ser transformados en semejanza del glorioso cuerpo de Cristo. Como dice Filipenses 3:21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese es nuestro destino, mis hermanos, ser hechos como nuestro bendito Señor Jesucristo. Y para eso es que Dios inicia una relación personal con nosotros, para que podamos alcanzar el propósito de Dios. Una relación que inicia desde la eternidad, con su amor electivo por nosotros, que lo llevó a predestinarnos. Y esa relación continúa ya en nuestra historia, ¿sí? Estas dos ocurren en la eternidad. Pero esta relación continúa en nuestra historia con su llamado. Dice el versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó. Aquí el verbo llamar, mis hermanos, como también hemos explicado, no se refiere a esa invitación general que se hace cuando se expone el Evangelio. Se trata de un llamado efectivo de Dios a establecer una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Es el llamado que Pablo ya mencionó en Romanos 1:7. Dice, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Desde ahí ya nos decía el apóstol. Llamados a ser como el Hijo, llamados a ser santos. Y dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, una vez que Dios nos coloca en ese camino, mis hermanos, hacia la meta de ser hechos como Cristo, Dios en su gracia, por su Evangelio y por su Espíritu Santo, nos llama a ser parte de su pueblo. En ese llamado nos da nueva vida, nos regenera y nos da la fe. Y después nos justifica, nos declara inocentes delante de Él. De nuevo, Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó.
Y a los que llamó, a estos también justificó. Por último, mis hermanos, y como punto, culminante de esta cadena gloriosa de nuestra salvación, Dios nos glorifica. Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este verbo está en el mismo tiempo pasado que todos los demás de esta secuencia que estamos viendo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo usa en tiempo pasado una acción que es futura? Es porque el apóstol Pablo está viendo las cosas desde la óptica de Dios. Es Dios quien ha tomado la decisión de glorificar a todos aquellos a quien ha conocido, a quienes ha amado, a quienes ha elegido, a quienes ha predestinado, a quienes ha llamado y a quienes ha justificado. Hay tal certeza de su cumplimiento que Pablo dice que ya los ha glorificado. Es algo que depende por completo del amor soberano de Dios por nosotros. Y de nuevo, esta secuencia, mis hermanos, ha generado mucho debate en cuanto a cómo somos salvos, en cuanto a tratar asuntos de la elección, de la predestinación, de la seguridad eterna, etc. Pero no perdamos de vista, mis hermanos, que la intención principal de Pablo es asegurar a los creyentes que Dios ya tiene un glorioso plan que aquí nos está revelando. Dios ya tiene un proyecto para nuestras vidas. En ese proyecto ya dejó completamente resuelto la cuestión de nuestra gloria futura. Aquí nos dice que al final de nuestro peregrinar por este mundo caído, como empezamos en medio de dificultades y de pruebas, al final seremos glorificados, seremos hechos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. O sea, el objetivo de Pablo al meditar en este texto, estudiarlo, no es que nos quedemos con preguntas teológicas y demás, y no digo que eso esté mal, pero no. O sea, quiere que renovemos nuestro sentido de certeza, de seguridad. Quiere que estemos persuadidos, convencidos, como dice el apóstol Pablo, del que comenzó en nosotros la buena obra, sin duda alguna, la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, no tengamos ninguna duda, seremos glorificados. Y seremos glorificados, mi hermano, no para nuestra gloria, sino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Regresemos por un momento a Romanos 8:29. El apóstol Pablo, cuando lo que escribe, va dejando como porciones gloriosas, hermanos, que esta porción que voy a leer amerita 2 o 3 mensajes, pero vamos a tratar de darlo a entender ahorita en unos pocos minutos. O sea, seremos glorificados no para nuestra gloria, sino para la gloria de Cristo. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Dice, aquí está el propósito, vean. Este es el propósito final y último de lo que nos está diciendo aquí Pablo en estos versos. ¿Para qué? Para que Él, ¿para quién? Para que Cristo sea ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. O sea, aquí está el objetivo final de esta glorificación que hemos venido hablando. ¿Qué podría ser más definitivo que nuestra glorificación? Bueno, lo que es más definitivo que nuestra glorificación es la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin último. Como señala un comentarista, dice, Pablo contempla a Cristo como aquel a quien se refería el decreto divino como su fin último. O sea, el fin último es la supremacía de Cristo. Eso es lo que significa este término primogénito. Refleja la prioridad y la supremacía de Cristo. Como dice Colosenses 1:15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. No es el primer creado, sabemos, que es el que tiene la supremacía. Él mismo Él es el creador de todo, el Señor Jesucristo. Dice Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿a quién? Al que tiene la supremacía, la prioridad, al Señor Jesucristo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces este término primogénito refleja la prioridad y la supremacía de Cristo. Ese es el fin último del decreto divino. Porque Él fue el que hizo todo lo necesario para que podamos ser glorificados. Él es el que descendió del cielo. Él es el que vivió sin pecado. Él es el que entregó su vida.
Él es el que la volvió a tomar. Resucitó. Él es el que ascendió. Él es el que está llevando muchos hijos a la gloria. Amén. La gloria para nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin último del decreto divino, mis hermanos. Y debe de maravillarnos, hermano, que seamos nosotros, creados del polvo, pecadores rescatados, siendo transformados. Debe maravillarnos que nosotros seamos considerados con Cristo como hermanos. Como hermanos, es lo que dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos hermanos del Hijo natural de Dios, de aquel que fue eternamente engendrado. Somos hermanos de aquel que tiene la supremacía en todo. Nadie más es el eterno Hijo de Dios. Nadie más tiene la supremacía, solo Cristo. Y es entre muchos hermanos que se manifiesta que su preeminencia. ¿Esto de qué nos habla? De esa relación íntima, personal, esa unión que hay entre Cristo y su pueblo. Esa unión, estamos verdaderamente unidos a Cristo, tan unidos que aquí el apóstol lo expresa como la unión entre hermanos. Repito, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el hermano mayor de todo cristiano, porque solo Jesús es la fuente de la vida eterna, de nuevo. Solo Jesús es el autor de nuestra salvación. Solo Él puede rescatar a sus hermanos espirituales a quienes ama. Solo Él puede sacar a sus hermanos del pozo más profundo de pecado y llevarlos a la glorificación. Porque ese fue el transitar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Se humilló hasta la muerte de cruz para sacarnos de nuestra miseria. Y resucitó y fue exaltado. ¿Para qué? Para que seamos llevados con Él, ¿a dónde? A la gloria. Por eso somos glorificados para la gloria de Cristo. Mis hermanos, la bendición más importante que recibimos de tener a Jesús como nuestro hermano es la entrada en la familia de Dios. O sea, no solo es nuestro hermano mayor, Él es el Hijo natural de Dios. Y nosotros por gracia somos adoptados en la familia de Dios a la que Jesús pertenece como hijo legítimo. Escucha esto, mi hermano. Escucha esto. No somos hermanos y hermanas de Cristo porque seamos hijos de Dios. Mira, más bien somos hijos de Dios porque somos hermanos y hermanas de Cristo. ¿Me explico, mi hermano? Medite usted en esto. Fuimos unidos a Cristo. ¿A quién? A nuestro hermano mayor. Fuimos unidos a Él. Él es el Hijo de Dios, el Hijo natural de Dios. Fuimos unidos a Él. Y por ser unidos a Él es que Dios es nuestro Padre. ¿Ven? Por eso Efesios 1:5, en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Somos hijos de Dios porque somos hermanos y hermanas de Cristo. Somos adoptados en Cristo. Y entonces, Cristo mismo, por decirlo así, Él está reconstruyendo nuestro ADN espiritual. Él derrama su Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para santificarnos. Ve, para hacernos verdaderos miembros de la familia de Dios. ¿Qué se necesita para que seamos verdaderos miembros de la familia de Dios? Que seamos hechos como el Hijo de Dios. Dios está creando una nueva familia, una nueva comunidad, un pueblo nuevo, un pueblo redimido mediante el segundo Adán, que es Jesucristo resucitado. Con Jesús como nuestro hermano mayor, somos hijos de Dios y la nuestra es una hermandad de aquellos que estamos destinados a la gloria. Esa es la meta de nuestra vida, mis hermanos. Es el destino al que nos dirigimos. Dios creó al hombre para que compartiera su gloria, la gloria de Dios. Mi familia, mi verdadera familia, es una familia que está destinada a la gloria. Cada familia tiene rasgos distintivos.
Algunas familias es la inteligencia, otras es la riqueza, otras es la pereza, otras es la violencia. Pero ¿cuál es el rasgo distintivo de la familia de Dios, mis hermanos? ¿Cuál es lo que distingue a todos aquellos que estamos destinados a la gloria? La santidad. La santidad. Esto quiere decir que nosotros como cristianos tenemos que dedicarnos a la santidad. Este es el propósito de Dios en Efesios 1:4. Dice, según nos escogió Dios en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ser santos y sin mancha, de nuevo, ¿qué es ser? Es ser como el Hijo. Entonces, ¿cuál es el rasgo distintivo de la familia de Dios? ¿Cuál es? La santidad. La santidad. Entonces, si yo soy un verdadero miembro de la familia de Dios, mis actitudes, mis aspiraciones, mis motivaciones no deben ser seguir este mundo que nos rodea. Este mundo es contrario a Dios. ¿Sí? Como cristianos tenemos que tener la perspectiva, el deseo de que, de anhelar la santidad, de querer ser santos. O sea, la aspiración de un cristiano no debe ser la riqueza material, no debe ser un alto puesto ejecutivo, no debe ser viajar. Aunque esas cosas no son malas en sí mismas, pero eso no debe ser tu prioridad. Este pasaje también nos enseña que mi aspiración debe ser algo mucho más grande, más glorioso. Yo debo anhelar ser como Cristo, debo anhelar la santidad. Es lo que nos enseña también este pasaje. Nacimos de nuevo en Cristo como sus hermanos y como sus hermanas para la gloria de Dios y para aportar la santidad que distingue a Jesús y a sus hermanos. Entonces la vida cristiana se trata de eso, ¿de qué? De crecer en santidad. Amén. Crecer en santidad. O sea, la vida, de nuevo, no se trata de ascender en la escala corporativa, mis hermanos, ni de amasar dinero, ni de acumular muchas experiencias divertidas. Se trata de crecer en santidad, de ser hechos a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios para nosotros y ese debe ser nuestro anhelo. Para eso es que Dios permite que pasemos por pruebas, mis hermanos, por aflicciones, porque esas aflicciones tienden a despegar nuestros ojos del mundo, tienden a aumentar nuestra confianza en Dios. El sufrimiento hace que nos aferremos a Dios, ¿sí o no? O sea, las adversidades hacen que busquemos su voluntad. ¿Y sabes cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Pablo responde en primera a los Tesalonicenses 4:3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Todo cae en lo mismo. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Mi anhelo debe ser parecerme a mi hermano mayor. Debo anhelar la santidad. Ya para cerrar, mis hermanos. Entonces Pablo está buscando brindar aliento al pueblo de Dios en sus sufrimientos y sus adversidades. Y él nos ha dado una conclusión gloriosa y de triunfo. Él nos ha mostrado por medio de estos versos cómo la peregrinación actual del pueblo de Dios se enfoca en ese plan determinado y soberano e invencible de Dios. Un plan que no puede ser frustrado, un plan que está delimitado por dos enfoques: el amor soberano de Dios por su pueblo en su decreto eterno y por la glorificación en Cristo en la era venidera. Ahí estamos nosotros, mis hermanos. Leamos de nuevo Romanos 8, 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó.
Mis hermanos, entre más entendamos por fe este panorama que se extiende desde el amor eterno de Dios, ¿sí?, hasta el gran final, que es nuestra glorificación, más veremos que los sufrimientos en este tiempo presente, esos sufrimientos estarán en su verdadera perspectiva. Tenemos que ver los sufrimientos desde la perspectiva de lo eterno. Como meras circunstancias, ¿sí?, el sufrimiento que llega a tu vida, la adversidad que llega a tu vida, debemos de verlo como meras circunstancias de un peregrinar hacia la gloria. Una gloria que se revelará tan grande, con tanto peso, que las tribulaciones no son dignas de ninguna comparación. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Debemos ver el peso de estas palabras. Las aflicciones, esos sucesos de un tiempo de vida de nosotros que es como la niebla, ¿no?, dice Santiago, no son comparables con la gloria venidera, con ese peso de la gloria venidera que vendrá a nosotros cuando Jesucristo venga por segunda vez, cuando seamos glorificados. Y para glorificarnos es que Jesús asumió nuestra naturaleza, para que nosotros participáramos de la suya. Para eso se hizo como nosotros, para que nosotros fuéramos como Jesús. Para eso Él vino a donde estábamos, para llevarnos a su origen, para que estemos con Él en su gloria. Mis hermanos, Jesucristo es nuestro bendito hermano mayor. Él es el que hizo todo lo necesario para nuestra salvación y para nuestra glorificación. Es el que murió, el que resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios, el que está guiando a muchos hijos a la gloria. Y toda la gloria para nuestro Dios trino. Amén. Amén.